Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a la primera de las charlas de esta tarde, dentro del marco de las jornadas de Mars 21-2020. La charla versa sobre lucha contra la transfobia y por la liberación de las mujeres. Casi siempre solemos empezar, ¿no?, las presentaciones diciendo que es una suerte, ¿no?, tener a estas tres mujeres hoy aquí, pero creo que hablar de suerte sería un poco menospreciar todas las luchas, ¿no?, y tanto pasadas, presentes como venideras, que estas tres mujeres están liberando por conseguir una igualdad real. Por tanto, y sin demorarme, voy a pasar a presentar a cada una de ellas. El orden luego lo explicaré, pero bueno, cada una tendrá un tiempo de entre 10 y 15 minutos para hacer su presentación, y posteriormente abriremos el turno de debate con cuestiones, reflexiones que seguro que serán muy abundantes y muy enriquecedoras. El turno de palabra lo vamos a pedir a través del chat, así que bueno, os animo antes de nada a que todos participéis, porque seguro que va a ser muy bueno para todos, ¿no?, y para ampliar nuestro conocimiento mutuo. Presento a la primera ponente, que sería Alma Blanco, militante de Mars 21. Desde su profesión como personal sanitario combate y lucha en defensa de una mejor y mayor sanidad pública, desde movimientos sociales como Sanitarias Necesarias, Marea Blanca, y concibe el feminismo como una lucha transversal inherente a todas las luchas que hemos de liberar, ¿no?, desde hoy hasta la victoria. Le doy paso y después pues seguimos con las demás ponentes. Vale, bueno, la charla de hoy se llama Ahora, la lucha contra la transfobia y por la liberación de las mujeres. Habiendo dos mujeres que luchan contra esa transfobia, me parecía un poco absurdo centrarme en esa parte, y quizás me he centrado más en la liberación de las mujeres, en esa parte de la charla. De todo este título hay una palabra que no entiendo yo, Alma, que es ser una mujer. Entonces os pediría por favor que durante 20 segundos, un favor personal, durante 20 segundos pensemos qué es ser mujer, qué es sentirse mujer, y lo escribamos en un papel, en el chat, en el móvil, donde sea, pero tomémonos 20 segundos para pensar, que creo que pocas personas lo hemos hecho, qué significa ser mujer. Me callo 15. Y en 15 segundos, simplemente el plasmarlo, el escribirlo, nos hace pensarlo. Creo que pocas personas hemos pensado en eso. Os dejo 10 segundos más. Vale, creo que podemos tenerlo. ¿Qué es ser mujer o qué es sentirse mujer? Yo he buscado por internet un poquito, bicheando, y me he dado cuenta que había como dos posibles respuestas. Una respuesta es una respuesta biológica y otra es una respuesta social. La biológica te dice que cuando naces y la ginecóloga, la matrona, te levanta y dice hay un chotete, un útero, una vagina, vas a crear mucha progesterona, eres mujer. Eso va a hacer que tenga unas características morfológicas, se llaman caracteres sexuales secundarios, como tejido adiposo en las caderas, la menstruación, que si la voz más aguda, que si... Eso es la definición, lo que sería biológica de ser mujer. Luego hay una definición social. Una definición social que nos dice... Un momento, por favor, ahora. Que nos dice que físicamente las mujeres, pues bueno, pues nos pintamos mucho, que usamos falda, tacones, escote, pelo largo y bien peinado a poder ser, que estamos depiladas, que tenemos las uñas pintadas. Hay una definición social que se basa o que nos dice características emocionales que tenemos que tener las mujeres. Somos dulces, comprensivas, generosas, conciliadoras, por supuesto, sensibles, sensuales, cuidadoras, protectoras. Y después tenemos, por último, descripción social de mujer, el comportamiento. Ahí esta guía a mí me parece, es que flipé muchísimo leyéndola, Guía de la Buena Esposa. Es del año 53, pero a mí me ha creado mi abuela, y mi abuela me ha criado con estos 11 preceptos. O sea, yo en mi casa he vivido esto. Hay cosas muy interesantes como que una de tus obligaciones es distraer a tu señor esposo. Otra, la satisfacción, o sea, que una de ellas te decía que cuidar la comodidad de él, en este caso de mi pareja, a mí me hará sentir a mí más satisfacción personal. Que mi felicidad
es la recompensa de su esfuerzo. Esto es del año 53, pero es que estos preceptos, esas ideas se arraigan en la definición social de mujer. Entonces, ser mujer, tenemos la definición biológica y la definición social, lo que hemos construido. Y hemos hecho una relación, la definición biológica, sexo, con la definición social, género, hemos hecho una relación tóxica, bajo mi punto de vista, muy tóxica. ¿Por qué? Porque por el hecho de cuando la ginecóloga o la matrona te hacen una eco y te dicen vas a tener una niña, o le dicen a tu pareja o a quien sea, vas a tener una niña, empezamos a hacer lazos, empezamos a construir ese género de esa persona. Empezamos cuando esa niña o ese niño nace, nuestra voz se modula más o menos grave según sea niño o niña. Le vestimos de rosa o azul, les ponemos unos pendientes, lo hacemos sin querer. O sea, yo no voy queriendo y digo, ¡ay, qué bonita eres! Y a él le digo, ¡hola, qué hombre más machote! Cuando tiene 5 días de vida. Lo hago sin querer. Y lo estamos haciendo a día de hoy. Estamos creando ese género en base a algo biológico que socialmente no tendría que decir nada. O sea, tener una vagina o un pene no tendría que decir, o ser hermafrodita, socialmente no tendría que decir nada de mí. Anatómicamente, en la médico o médica, pues a lo mejor sí que le interesa saber por si tengo un embarazo ectópico o no, o por si tengo una enfermedad, no sé, del aparato reproductor X, pero no tendría que decir nada de mí. Pero sin embargo hemos creado esa relación tan tóxica que sí que significa algo. El feminismo, bajo mi forma de entender el feminismo, busca una forma de salir de esa relación tóxica. Y aquí es cuando parece que empezamos a crecer de forma distinta o a sentir de forma distinta. Por un lado tenemos la teoría queer, que da una respuesta a esa relación tóxica para salir de ella, y por otro el abolicionismo del género. Y aquí es donde empezamos a enfadarnos, o donde se parece que se empieza a enfadar la gente. La teoría queer te dice que el género es algo fluido, que bueno, que te puedes... Habla de género. Habla... A mí, por favor. Habla de género y te dice que el género es algo que tú puedes cambiar, o que puedes no sentirte cómodo o cómoda con ninguna, que puede ser algo aparte. Habla del género como un movimiento más fluido. Usa palabras como uteromenstruante, peneportante, gestante. Eso es, en un resumen, una visión de lo que es la teoría queer. Después tienes el abolicionismo del género, que lo que te dice es que tú eres socialmente una persona, que no hay un género fluido, simplemente que no haya género. Tú no eres ni hombre, ni mujer, ni ninguna de las dos cosas, ni las dos cosas a la vez. Tú eres socialmente una persona y que biológicamente tenemos una morfología distinta, pero también es distinta si yo tengo la nariz más chata o más puntiaguda, porque eso incluso a nivel médico cambia. Cambia tener una nariz chata que voy a tener mogollón de apnea que una puntiaguda que voy a respirar estupendamente. Entonces, tenemos un debate, el feminismo tiene un debate, porque la teoría queer nos está enfrentando. No la teoría queer, perdón. Estas dos teorías se están enfrentando. Por un lado, las personas que están en contra de esa teoría queer te dicen pues, que esa teoría nos está invitando o obligando a definirnos en cuanto al género. Está el problema de las cárceles, que es algo muy recurrente, ¿no? O sea, si hacemos una división entre hombres y mujeres y lo vemos por género y no por sexo, bueno, pues es ese debate. También está el punto problemático de que se mantienen estereotipos antiguos. O sea, si tomamos como referencia para ser mujer, para sentirte mujer, todo ese compendio de género, todo ese compendio de pequeños detalles que hacen de ti una mujer según lo que hemos visto antes socialmente, al final algo que queremos eliminar, que es que ir pintada con minifalda, con tacones, sea de mujer, pues que vaya pintado o pintada, o que se ponga unas minifaldas y unos tacones, quien le salga de las narices. Si lo relacionas con que eso es ser mujer, la teoría queer parece como que parece, ¿no? Y después hay un punto importante también a tratar, que es el espacio seguro para las mujeres, porque hay mujeres que han dicho que necesitan esos espacios. En el feminismo tenemos otros debates. Tenemos el debate del feminismo islámico, de los feminismos africanos que existen, los latinos, de la prostitución, porque hay parte de personas que se consideran feministas que hablan de una legalización de la prostitución, otras que hablan de la abolición, los vientres de alquiler. Hay muchos debates, pero no los estamos abordando
seriamente o no nos estamos centrando en el debate. ¿Por qué? Porque hay otras prioridades. Porque hay 80 feminicidios en España en 2020, 80 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Hay una violación denunciada cada 5 horas. España es el tercer país en el mundo en cuanto a demanda de prostitución y a trata de mujeres y niñas. España tiene 140.000 denuncias por maltrato este año y hay una invisibilización histórica de todo el papel de las mujeres que parecen que como que son nuestras prioridades ahora mismo. Entonces estamos arrastrando esa falta de debate desde hace tiempo. Problema que con todos estos debates al final es como si olvidásemos la meta final. La meta final del feminismo, de la lucha por la libertad de las mujeres, es la libertad. Es destruir el sistema actual y es continuar con una lucha histórica que viene de hace miles de años. Miles de años. Si vemos antropólogas feministas, miles de años. El fin de todo esto es poder sentirte tú, libre, no juzgada, no encadenada, no obligada. Es hacer la puñetera revolución feminista, que ya estamos tardando. Entonces, bajo mi punto de vista, para entender, para hacer esta revolución, creo que tenemos que venir al principio, que es ser mujer. Si queremos la liberación de las mujeres, ¿qué es ser mujer? Creo que nos hemos saltado ese paso. Y ya está. Muchísimas gracias, Alma. Has puesto temas muy, muy interesantes. Creo que va a haber un debate muy bueno. ¿Se me oye? ¿Todo bien? Perfecto. Muchísimas gracias por tu intervención. Y voy a dar paso ahora mismo, pero haré primero una breve presentación de nuestra siguiente ponente, Mar Cambroller, desde Sevilla. Se inicia en el activismo a mediados de los años 70 como fundadora del movimiento homosexual de Acción Revolucionaria. Creo que es un movimiento, ¿no? Pionero en la lucha por la libertad sexual en Andalucía y desde luego lidera la primera manifestación a finales de los 70 también en Andalucía. Es promotora también de la ley trans de Andalucía, una ley pionera no solo en España, sino también en Europa, que pone dos puntos claves sobre la mesa del debate, ¿no? Que tiene que ver con la supresión de la identidad trans como patología y, por otro lado, la libre determinación de la identidad y la expresión de género. También Mar es fundadora de la primera Federación de Colectivos Trans, una federación fundamental que pone el objeto, el sujeto de interlocutor y el sujeto activo dentro de en la comunidad trans como intermediario, digamos sujeto directo y en contacto con las administraciones y medios. Por otro lado, también impulsa la ley trans integral, que ahora mismo está dentro de la agenda del actual gobierno, y cómo no destacar, ¿no? Su carácter, ¿no? Y encarna un término político denominado furia trans, un término que defiende la rebeldía de no aguantar más las situaciones de discriminación y abuso hacia la comunidad trans, ¿no? Creo que es un término que no tiene nada que ver con la violencia, sino más bien con la valentía que ha tenido que armarse este colectivo, con desgracia todavía hoy en día, para superar y verse, para superar ese modo de crecer y vivir con el miedo que ha sido obligado. Y sin más, le doy paso a Mar con su exposición. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias a Mars 21 por invitarme a este debate que creo que es importante que tengamos pues para compartir ideas, quizá dialogar sobre posiciones distintas y yo ya quiero puntualizar sobre el titular un poco de la ponencia. Cuando hablamos de lucha contra la transfobia, nosotras estamos en un momento actual donde estamos revisando el término transfobia y lo revisamos a partir de que precisamente en Estados Unidos el término está utilizándose como un atenuante y no como un agravante. Y es una explicación muy clara. Cuando nos matan, no nos matan porque nos tengan miedo, nos matan porque nos odian.
Cuando no nos dan un trabajo, no lo hacen porque nos tengan miedo, los hacen porque nos odian. Cuando nos agreden en las calles, no lo hacen porque nos tengan miedo. Ojalá nos tuvieran miedo y así saldrían corriendo. Lo hacen porque nos odian. Con lo cual, el término correcto sería transodio o... Porque lo contrario, fíjate, en Estados Unidos hay una ley que se llama la ley Gay Panic, que cuando una persona agrede a una persona trans, incluso hasta cuando la asesina, si se justifica en el proceso que ha tenido una persona transfobia, o sea, transfobia que es un miedo irracional, como un miedo incontrolado, al final resulta ser un atenuante en vez de un agravante. Con lo cual estamos de nuevo, como he dicho, revisando ese término para que en vez de utilizar transfobia hablemos de transodio. Eso por un lado. Después me gustaría contestarle a la compañera Alba, ¿qué es ser mujer? Mi conciencia de quién soy. El vivir en mis propias carnes la opresión que vive una mujer en todos sus términos, no solamente por ser mujer, sino también por las circunstancias que me configuran como mujer, por ser trans, por ser pobre, en mi caso no tengo diversidad funcional, pero podría añadir por ser negra, por tener diversidad funcional, por ser gitana. Eso es lo que me hace mujer, tener conciencia de quién soy. Por otro lado, me parece, compañera Alba, que precisamente hay dos términos que están claros que son diferentes. Está claro que el género es una cosa, que el sexo es otra. Yo creo que estoy más a favor de la explicación que has dado del género, porque claro, aquí nadie puede poner en duda que el género es un constructo social, cultural, un constructo que además tiene una intencionalidad sexista, una intencionalidad machista en la distribución de los roles, en los roles sociales y culturales que nos asignan tanto a mujeres como a hombres para representarnos, para sentirnos, para comportarnos, para expresarnos. Son roles al final que verdaderamente nos encadenan a una situación de discriminación también, porque están hechos de una manera que incluso hasta de una manera sutil ya vivimos hasta los micromachismos, ¿no? Cuando se dice que todo es bueno, es cojonudo, y cuando es malo es un coñazo. Ya vemos hasta dónde llega el género. Pero fíjate, Alba, que creo que tenemos que revisar, y te invito a que leas un poco más, sobre todo a que leas a la sexología, que es la ciencia que estudia la sexualidad humana. La definición de sexo no tiene que ver con genitales, ni tiene que ver con cromosomas, ¿eh? No tiene que ver tanto con eso, que si bien fue un término utilizado hasta los 80, pero precisamente la existencia de personas intersex y de personas trans ponemos de evidencia que estos componentes sí que tienen una influencia en las personas, que es la corporalidad. Tú lo has explicado, según la carga cromosómica, según si se tiene testosterona o se tiene estrógeno, pues bien, se desarrolla vello facial, no vello facial, voz más grave, no voz más grave, cadera, no cadera, mama, no mama. Incluso podemos hablar de testículo, de ovario, pero al final tiene una influencia en las corporabilidades, pero no es el componente que determina quién es hombre o quién tiene conciencia de quién es hombre o mujer. Porque hay un componente que habla desde la sexualidad humana, que hablamos nosotras desde nuestra experiencia empírica y de nuestra experiencia vital, no solamente las personas trans, sino las personas intersex, que no hermafrodita, es un término ya en desuso. Hay el término correcto es intersex, y además existe como 47 estadios de personas intersex, con lo cual, ¿por qué digo esto? Porque verdaderamente cuando tú has dicho, cuando nacemos, miran entre nuestras piernas y según ven un pene o una vulva, dicen, es un hombre, es una mujer, como si unos órganos genitales tuvieran la capacidad o la determinación de determinar la identidad de una persona. No determina la identidad.
no determina el género, porque no determina si es masculino o femenino, ya que el género es una construcción y no obedece a un orden natural, y tampoco, por supuesto, determina la orientación de las personas. Un pene lo puede tener un gay, lo puede tener una persona bisexual o lo puede tener una persona heterosexual. Y yo no quiero decir que son órganos, pues se llama pene y se llama vulva, y tienen unas funciones biológicas cada uno y punto. Desterrar o hacer uso maniqueo, incluso intencionado, de la biología como si fuera un traje prêt-à-porter, me parece ofensivo a la propia ciencia. No es la primera vez que la ciencia utiliza, se quiere adornar de ciencia para legitimar una opresión o para legitimar una supremacía. Se ha dicho que las mujeres por naturaleza son unas histéricas, son menos capaces por naturaleza, fíjate. También se ha dicho también en cuanto a la raza, los negros son menos incapaces que los blancos, porque eso genéticamente está demostrado. O sea, la biología es la ciencia de la vida, por lo tanto, todo lo que tiene vida es biológico. Las mujeres trans, los hombres trans también somos biológicas, las identidades trans son biológicas. Por lo tanto, utilizar la biología como un término de supremacía, la biología no es excluyente. La biología no puede ser utilizada para imponer un binario corporal ni tampoco un binario de género. La biología es todo lo que tiene vida, y utilizarla además de una manera maniquea, obsoleta e ignorante, porque claro, no determina, o sea, decir una mujer es igual a una vulva, un hombre es igual a un pene, no solamente es reduccionista, sino que además ni se acerca a la realidad. Las personas somos algo mucho más. Y esto, fíjate, cuando nosotros hablamos de qué es lo que determina la conciencia de ser hombre o la conciencia de ser mujer, es un término que se llama identidad sexual. Empezó a llamarse sexo psicológico, sexo cerebral, pero hoy se llama identidad sexual, no de género, identidad sexual, que es la conciencia de quién soy. Y eso no me pasa a mí solo, me pasa a todo el mundo, las personas trans, las personas no trans. Lo que pasa es que nosotras somos pues el 2 o el 3 por 1000 de la población, cuando los médicos le dicen a las personas que a través de una ecografía usted va a tener un niño, usted va a tener una niña, que no estamos asignándole un género a las personas, estamos hablando de un sexo, porque no les dice usted va a tener un sujeto masculino o un sujeto femenino, le dice usted va a tener un niño, usted va a tener una niña. Están sexualizando a las personas, están aplicando un sexo a las personas y en función de la genitalidad. Algo obsoleto, algo que además demuestra, si hay alguna cosa muy sencilla. Si un hombre pierde un pene en una operación, ¿qué sería el otro día? Una ameba. Sería siendo un hombre sin pene, pero un hombre, porque no es determinante ese órgano, que es muy importante y nos vale para comunicarnos, para obtener placer, para muchísimas funciones biológicas, pero está clarísimo que no nos habla, que no nos dice, que no piensa, que no tiene conciencia. La conciencia la tenemos nosotras, la conciencia tiene que ver mucho con el cerebro. Por eso, en los 80 los médicos utilizaron sexo cerebral, sexo psicológico y últimamente queda nombrado como identidad sexual, que es la conciencia de quien cada uno, que es la identidad de género, que es otro término que yo nunca uso porque a mí no me define la identidad de género. A mí la identidad de género, lo mismo que a ti y que a todas y que a todos, nos vale para representar nuestra identidad sexual. Esas herramientas sociales, estén bien o estén mal, las compartamos o no las compartamos, tengamos que deconstruirlas, tengamos que hacer una crítica, pero es la manera en que todos representamos nuestra identidad sexual. Y respecto a cuánto decir que las mujeres, por ejemplo, que he escuchado en algunas ocasiones, pues que las mujeres trans no somos sujetos del feminismo, pues también lo mismo que tú has dado, las estadísticas de los feminicidios, pues nosotras, te voy a decir también que nosotras solamente en los últimos 8 años son 3.700 asesinatos a personas trans, el 98% mujeres trans.
mujeres trans pobres, mujeres trans racializadas. Con lo cual, el impacto de la discriminación en nosotros no solamente tiene un impacto de género, sino además un impacto clasista y un impacto racista. Sufrimos esta discriminación múltiple porque en la medida en que mi condición o mi circunstancia me hace que sea negra, gitana y pobre, encima voy a ser más machacada por un sistema capitalista, por un sistema también supremacista. Y lo mismo que las mujeres han dicho que las causas de la discriminación de la mujer obedecen a causas estructurales de un mundo pensado por hombre, organizado por hombre y solo para hombres, donde las mujeres estuvieron al margen de todo, donde las mujeres para poder escribir tienen que escribir con un seudónimo. En España en concreto, no hace ni 3 décadas, las mujeres para poder viajar necesitaban un permiso marital, necesitaban un permiso no podían heredar, no podían tener una cuenta corriente, en fin, no eran sujetas de derecho. Era un sujeto tutelado por los maridos y por el Estado. A las personas trans nos ha ocurrido una situación similar que a nivel mundial. El hecho de que la medicina o la psicomedicina patologizara las identidades trans fue objeto de la vulneración sistemática de derechos humanos, situándonos también como sujetas de no derecho. Primero porque hemos tenido que ser tuteladas, en vez de por el marido, por la medicina y también por el Estado, anulándonos como sujetas de derecho. Creo que las situaciones son muy análogas, que una de las reivindicaciones históricas y todavía vigente tanto de las mujeres como de las personas trans, es reivindicar primero el ser sujetos de derecho y sobre todo tener la autogestión de nuestros cuerpos, de nuestra sexualidad. Aquello cuando se decía nosotras parimos, nosotras decidimos, nosotras decimos mi cuerpo es mío, yo decido. Son situaciones tan análogas y además también creo en ese feminismo que lógicamente es una herramienta que ha demostrado que ha servido y sirve para luchar contra todas las opresiones, y en el momento en que el feminismo es usado para oprimir a otras mujeres, dejará de ser feminismo. Y creo que es importante que todos los movimientos que luchan contra las opresiones, contra la opresión del capital, con la opresión del racismo, contra las opresiones a las mujeres, contra las opresiones a las minorías que de alguna manera disiente de las identidades y orientaciones sexuales normativas, debe ser una herramienta para luchar contra todas este tipo de opresiones, porque yo creo que el feminismo tiene como unas señas de identidad propia, que es la sororidad, la hermandad entre mujeres, que es la interseccionalidad y que también es la transversalidad. Y por supuesto, está claro, antes te dije que era ser mujer es tener conciencia de, y ser mujer también es lo que es ser un sujeto diverso y heterogéneo. Ser mujer es ser gitana, es ser negra, es ser pobre, es ser trans, es ser lesbiana, es ser gay. La mujer no es una mujer blanca de clase media o bien una mujer que tiene acceso a estudiar feminismo en un libro, sino una mujer que ha sufrido la opresión en sus propias carnes. Son aquellas mujeres que tienen reventadas las manos de trabajar en el campo, son aquellas mujeres que tienen que cuidar de la familia, incluso poder aguantar un marido que venga encima y le dé una paliza. Son aquellas mujeres que hemos tenido que ser expulsadas a los márgenes por ser mujeres trans, expulsada del mercado laboral, expulsada del mundo del arte, queriendo ser expulsada por un sector reaccionario que como caballo de Troya se mete dentro del feminismo para negarnos, siendo mujeres, siendo objeto de una brutal agresión patriarcal y machista que tenemos que sufrir de una manera gore, porque nos descuartizan, nos decapitan, nos
queman viva. Los asesinatos contra las mujeres trans tienen un componente de odio extremo. Es la expresión más brutal del capitalismo. Es lo mismo que en la época de las dictaduras, cuando las dictaduras siempre han querido penalizar en las leyes contra los homosexuales, era porque era la miopía, era incapaz de distinguir orientación de identidad, pero contra quien se cebó fue contra las personas que de alguna manera tenían una expresión de género no normativa, o contra las personas trans, porque nadie puede saber qué es lo que desea la persona que nos cruzamos por la calle a la hora de irse a la cama, que eso es la orientación, que no tiene nada que ver con la identidad. Y eso no le molestaba al dictador le daba igual con quien tú te acostaras. El dictador lo que castigaba era que se hiciera una caricatura del macho como valor intrínseco a la dictadura. Y por eso a todas las mujeres trans también nos castigaban, porque era como desertoras de un hombre para convertirse en mujeres, y por eso nos metían en las cárceles, por eso nos rapaban a rapes, por eso nos tiraban a un colchón de 2 centímetros, al colchón raso, y por eso hoy seguimos siendo excluidas las mujeres. Fíjense, si yo salgo de madrugada a las 4 de la mañana y sale sola o sale un chico trans, no corremos el mismo peligro. Porque a mí me castiga y me persigue el machismo y el patriarcado. Lo mismo que a la hora de acceder al mercado laboral. Es verdad que hay una gran exclusión para todo el colectivo trans, pero tienen más fácil acceso al mercado laboral los hombres trans que las mujeres trans. De nuevo, como los asesinos, el 98% cometidos con mujeres. Digo ya, muchas gracias. Perdona, sí. Muchísimas gracias por tu intervención. Con toda la razón tienes. Las opresiones en este sistema son totalmente, no son excluyentes, sino más bien se multiplican y se suman una tras otra. Desde luego que sí. Para eso estamos aquí, para cambiarlo. Bueno, voy a dar paso a la siguiente ponente, Laura Miles, desde Gran Bretaña, activista y militante del Socialist Worker Party, una activista en pro de los derechos trans y autora de numerosos libros. Bueno, uno de los últimos libros, Resistencia y Transgénero. Desde su faceta intelectual y literaria desarrolla una labor fundamental que yo creo que tiene que ver con una tarea muy importante, que es de llenar de vacío teórico, ¿no? de llenar el vacío teórico que bueno, pues tiene todavía hoy la literatura socialista sobre la opresión trans. Por tanto, me honra presentarla y doy paso a su ponencia. Thank you. Thank you, Irene. And thank you, Ma and Alma, for their comments. I certainly agree with Ma when she talked about sex not being binary. The more that we discover about sex, we realize it's much more complex than this essential division between male biology and female biology. Absolutely true. And I also agree, as I'm going to go on to say, that at the heart of the oppression faced by trans people and non-binary people is the capitalist system itself. I'm going to talk about the fight against trans oppression, but also about how that links to the fight against women's oppression. I want to start with a quotation. I've used this in my book, Transgender Resistance, which came out earlier this year. Unfortunately, only in English so far. But I want to
use a quotation from Sylvia Rivera. Sylvia and her friend and comrade, Marsha Johnson, were absolute giants in the history of trans resistance. They were involved in the fantastic rebellion at Stonewall in New York in 1969, and they went on to be part of the Gay Liberation Front in the United States, and also they did a great deal of work, particularly supporting young trans people who were often on the streets and were forced into sex work to live. They did huge work of support. The quote that I'm going to read is a quote that Sylvia made this in 1998, looking back at 1969. And she said this: we were not taking any more of this shit. We had done so much for other movements. It was time. All of us were working for so many movements at that time. Everyone was involved with the women's movement, the peace movement, the civil rights movement. We were all radicals. I believe that's what brought it around. I was a radical, a revolutionist. I am still a revolutionist. If I had lost that moment, I would have been kind of hurt, because that's when I saw the world change for me and my people. Of course, we still got a long way ahead of us. I think those words ring true today. For me, it sums up the spirit of resistance, protest, of rage, and of solidarity that we need just as much today, more than 50 years after Stonewall, not least in the way Sylvia recognised how social and political change come through struggle, above all class struggle, and how involvement in the struggle itself changes people. That's one of the reasons why I wrote my book, Transgender Resistance. I wanted to show how trans and LGBT plus people have always been around, and our history is one of fighting back against transphobia, against the oppression, and against homophobia. Socialists often say we try to learn from history. Well, history teaches us that when the working class is fighting back and winning, oppressed people win too. A great example was the 1917 Russian Revolution, led by the Bolshevik Party, that quickly, within 2 months of the revolution, decriminalized homosexuality and also brought in big gains for women. It's also true, though, that when the working class loses, oppressed people pay a terrible price. Think of Jewish people, Roma, gays, for example, after the victory, the Nazi victory of 1933 in Germany. I'm not too familiar with the situation for trans people in Spain, but in Britain,
we've been facing growing trans hostility over the past few years. The recent backlash has been over a particular proposal by a parliamentary committee to introduce self-identification to obtain a gender recognition certificate under the UK's Gender Recognition Act. There have been lots of hostile articles in the press, and a number of transphobic groups have been formed to oppose the changes. Mostly these groups consist of trans exclusionary feminists, but there are a few people on the left involved as well. Despite 70% of respondents in a government consultation who expressed their support for self-identification, the government refused to introduce it. Right-wing Conservative Prime Minister Boris Johnson followed this refusal up by choosing Trans Awareness Week in the UK recently to end vital funding for programs protecting LGBT+ school students. And yet, recent surveys in the UK show that transphobic hate crime has quadrupled. It's 4 times higher than 9 years ago. One study reported that half of trans respondents were too frightened to go out, too frightened to leave their homes, and 2/3 too scared to use public toilets. There's also the impact of the COVID-19 pandemic. People have had postponed appointments for gender clinics. People have been forced to live their lockdowns with unsympathetic families. And the impact on people's mental health, obviously including trans people's mental health, has been very significant. Just this week, the High Court in England ruled that transgender young people under 18 will now have to get individual court orders to allow doctors to prescribe puberty blockers. And this is a massive step backwards in the UK. Internationally, as we know, bigots and the right wing, have been attacking trans rights and trans lives. We all know this. We've just had Transgender Day of Remembrance on the 20th of November. Last year, there were 350 murders of trans people notified to Transgender Day of Remembrance. And that is a rise from 331 last year. Each year, this number is going up. It's not all gloom. There were a number of successful and inspiring trans rights protests in the UK this summer in the run-up to the government announcement, and a whole number of us here in the Socialist Workers' Party were involved in organising and supporting those protests. Another positive is that despite the transphobic onslaught, lots of people, especially young people,
clearly have no trouble linking the fight against racism or sexism and the fight against trans oppression. There were lots of Black Trans Lives Matter placards, for example, on the Black Lives Matter protests in the UK and in the US, and on the trans protests that were organised. And a big ray of sunshine for all oppressed people was Donald Trump losing the US presidential election. But will Joe Biden overturn Trump's anti-trans, anti-LGBT measures of the last 4 years? Perhaps, but not unless there is a movement from below to bring pressure to bear on his administration. Another of my book's purposes was to argue that Marxism can offer a comprehensive and coherent explanation of the material roots of transphobia, of the oppression of trans and non-binary people. And it can be a guide to action in trans people's fight for the freedom to live authentic lives. Oppressions come from the top, driven by right-wing ideologies and organizations that support capitalism. They focus hostility and hatred on identifiable others seen as threats or subversive or inferior in some way. In response, Marxists echo the Warsaw Ghetto fighter Marek Edelman in saying, "With the oppressed, always. With the oppressor, never." This should be the starting point for fighting transphobia, for any socialist worthy of the label. An injury to one is an injury to all, and that demands solidarity. Trans rights and women's rights are under attack from the right and the far right. And vulnerable groups are being scapegoated in a world of existential climate and environmental crises. The right wing see our rights as subversive and threatening to the natural order. But the answer isn't for feminists or trans people to blame each other, but for trans people and women to fight back together against the common enemy and defend each other's rights. Safe refuges, better funding against domestic violence, for full reproductive rights, for full access to healthcare, and so on. And of course, trans women are directly affected by attacks on women's rights because they are women, just as trans men are men, and non-binary is a valid identity. In response, therefore, we need broad, united fronts to fight this ideological and political onslaught, bringing together people who might not agree about a lot, except the need to fight back. It would be the height of political stupidity to allow different understandings of the roots of transphobia, trans oppression, to undermine the common struggle that we need against the right and the transphobes. After all,
a victory for one group, in reality, is a victory for all, and a defeat for one group makes it harder for other oppressed groups to defend themselves. So shame on anyone on the left or feminists who fail to see this and who collude with right-wing agendas targeting trans and non-binary people. So to conclude, the final point that I argue in my book is that trans liberation is not possible within the capitalist system because of the way that oppression is inherent to the way that the system operates. Although some trans rights can of course be won and must be defended, these are always contingent and can be rolled back. And so the fight for trans liberation has to also be the fight, the revolutionary fight for a socialist society, which can create the conditions for the permanent liberation of all oppressed people. The fate of trans and non-binary people's rights, and crucially, the possibility of trans liberation, is therefore intimately bound up with the interests of the working class as the revolutionary force capable of overthrowing capitalism. That's it. Thank you very much for listening. Thank you so much, Laura. Excelente intervención, con una reflexión excelente también. Desde luego todos estamos en la misma trinchera y hay que tener claro contra quién luchamos y quién es el enemigo común, desde luego que sí. Bueno, abrimos el debate, damos paso a cualquier tipo de intervención, reflexiones, cuestiones, preguntas para las ponentes, y podéis pedir turno por el chat. Ruego que sean intervenciones de 2 o 3 minutos porque creo que somos bastantes y pues esperamos vuestras intervenciones, a ver si os animáis, porque creo que han salido muchísimos temas y todos muy interesantes, desde qué es ser mujer, empezando, que ya es muy buen comienzo para reflexionar y conocer la opinión de todos vosotros, hasta cómo podemos liberar las luchas. Bueno. Me gustaría hacer una pregunta, si puede ser. Adelante, María. Vale, bueno, para las dos compañeras, tanto para Laura como para Mar. Laura ha traído Silvia Rivera y me acuerdo que en un pronunciamiento que hizo Silvia en una gran manifestación que hubo, no querían que ella subiera al escenario porque estaba absolutamente denostada por el colectivo LGB en aquella época en Estados Unidos. Y al final ella consiguió subir al escenario e hizo su pronunciamiento, ¿no? Entonces mi pregunta viene a raíz de este pronunciamiento, haciendo un paralelismo con la actualidad. En este pronunciamiento, Silvia Rivera les echó en cara a la población, sobre todo a la población homosexual, ¿no? Gay o lesbiana, que sus compañeros que estaban en las cárceles de Estados Unidos por gays y lesbianas llamaban y escribían a ellas, a las personas trans, contaban en la lucha con ellas. Sin embargo, los que estaban fuera de la cárceles y en las calles, ¿no? Levantando la bandera de la liberación, denostaba
absolutamente el colectivo de las personas trans. El paralelismo que hago y que me gustaría saber de las dos compañeras, ¿veis vosotras dos algún paralelismo de esta época con lo que está pasando hoy con el feminismo TERF, con el feminismo transfobo? Muchas gracias y ha sido muy enriquecedor escuchar a vosotras dos. Muchas gracias, María, por tu intervención. Paso turno a Joan. Bueno, yo Mira, yo quería... Ah. Vale, iba a responder a María, pero... Perdón, Mar, no se te oye muy bien. No sé si es ¿Que problema le mío. querías responder a María o espero? mejor Sí, al final. mejor al final. Bueno, yo voy a comentar. Ok. Recogemos unas cuantas intervenciones y podemos dar turno a... Yo voy a comentar un poco con mi experiencia y contestar un poco a María. Yo llevo 22 años trabajando con Transexualia, fui una persona que intervino en la Fundación de Transexualia, trabajé con ellos llevando temas de cambio de sexo, problemas con la policía, etcétera, y problemas con el movimiento gay. O sea, yo fui, en unas jornadas me parece que fue de Bilbao, de la Federación Estatal de Gays y Lesbianas, me amenazaron porque denuncié que en los bares gay no dejaban entrar transexuales, o sea, en los bares de gays y lesbianas. Aparte, hubo una cantidad de problemas dentro del COGAN con el colectivo trans, no les dejaban entrar en las reuniones de mujeres, etcétera, etcétera. Yo creo que es un problema que arrastra el colectivo trans desde hace un montón de tiempo. O sea, no es solamente el tema del enfrentamiento que tienen ahora con ciertos sectores del feminismo, sino que ha habido un rechazo por parte de un sector importante del movimiento LGTB de las personas trans y de los colectivos trans. Quería comentar también otra cosa en relación al tema del género, etcétera. Yo creo que el colectivo trans ha pasado, digamos, de debatir el tema médico-biológico a debatir un tema psicológico-sociológico. O sea, ha pasado de que en los años 70, 80 y 90 quien decidía quién era mujer era una cosa por parte del tema de la biología y sobre todo por parte de los médicos, eran los que decidían si una persona le podían dar un nombre femenino o de utilizar un género femenino, y ahora yo creo que se ha trasladado eso a la sociología y a la psicología. O sea, son, digamos, sociólogos y psicólogos quienes aconsejan a los trans el tema de cómo sentirse trans, cómo sentirse mujer, etcétera, etcétera. Yo creo que es un tema que ha pasado de la medicina a la psicología. Gracias, Joan. Bueno, estamos esta tarde un poco parados. ¿Alguna intervención más? Bueno, creo que si no hay ninguna intervención podríamos... No sé qué opináis. Juan y Marlene, no sé cuál de los dos. Yo, Juan. Perfecto. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que me gusta mucho cuando habla Mar, que la veo por Sevilla, por la marcha de dignidad y todo, como que para mí es uno de los, como que es una tía muy cañera, y me da mucha alegría. Después también cuando, ¿verdad? Yo no sé mucho de este tema y estoy aquí, pero yo cuando se pregunta qué es ser mujer, esa pregunta me lleva también a qué es ser hombre, porque nosotros los hombres heterosexuales no estamos tan oprimidos y eso, pero la lucha feminista y también la lucha trans pues, nos libera, porque nos quita la camisa de macho cabrío, un defensor del nido. Entonces, eso, que... ¿verdad? Estoy nervioso porque... Entonces eso,
la lucha feminista también tenemos que también tener y potenciar los hombres, también los heteros, porque va directamente contra el patriarcado, porque cuando somos niños, se nos intenta transmitir eso, que tenemos que ser los machos alfa de la familia, y entonces si vemos la historia, cuando, bueno, como ha dicho la compañera Laura de Inglaterra, cuando la clase obrera se libera, pues libera pues a toda la clase obrera, como pasó en la Unión Soviética, que Lenin dijo que Rusia nunca se podía liberar porque era totalmente analfabeta, pero se ve que la lucha obrera, desde abajo y la izquierda, es tan fuerte que libera a todos los sectores de la clase obrera. Después también me quedo con una frase que escuché yo a Mar durante una conferencia que hicimos en Sevilla, que dijo que una polla también podía ser de mujer. Esa frase me derribó los muros. Esa frase la llevo yo siempre. Y nada, eso quería decir. Muchas gracias, Juan, por tu intervención. Excelente, muchísimas gracias. Tenemos más turnos de palabra. Bueno, os animo a todos a participar. Nos queda muy poquito ya para cerrar este debate con las últimas intervenciones de las ponentes. Así que no os quedéis con las ganas de comentar. Dilo. ¿Aglen? Perfecto. Ya que está Adelante. el micro abierto, algo muy breve. Solamente decir que estoy aprendiendo mucho desde que estoy en Más 21. Estoy muy contenta y orgullosa de pertenecer a este grupo. Y decir que a mis 50 años recién me formuló esa pregunta, ¿no? ¿Qué es ser mujer? Le estoy dando vueltas a la cabeza y digo, hostia. Oh. Es que nosotras nunca tenemos, o sea, nacemos y no tenemos necesidad de hacernos esa pregunta, ¿no? Porque ya nos marcan unas pautas y, bueno, eres mujer, pero no te paras a pensar en realidad qué es ser mujer o por qué soy mujer, ¿no? Porque a veces como mujer, yo muchas veces he tenido pensamientos y cosas y a veces yo no soy quizá muy femenina. A mí mi abuela me decía, tú hubieras sido hombre, porque yo, claro, me gustaba andar con pantalón, yo siempre llevaba la contraria. Entonces, pero yo he sido mujer, pero es una cosa muy... Al escuchar a Mar y escuchar a otras personas que son gays, que son trans, veo lo difícil que es. Ya para uno ser mujer es difícil vivir en esta sociedad y ellas lo tienen mucho más difícil, ¿no? Porque hay como que más presión contra ellas, ¿no? Pero bueno, ahí estamos en la lucha y apoyarnos entre todas, ¿no? Ya. Gracias, Marlene. Turno de Dani. Vale, bueno, ante todo sumarme también a los agradecimientos a todas las ponentes y a la gente que está participando, porque creo que es un tema que como que a todos nos rompe mucho los esquemas y cada charla o cada texto que voy leyendo es como, bueno, te hace replantearte, ¿no?, siempre muchísimas cosas. Y bueno, yo quería un poco, quizás enlazando un poco con lo que hablábamos esta mañana, que estábamos en una charla sobre la teoría de privilegios, ¿no? Que, bueno, hemos hablado cómo hay muchas veces
una especie de competencia, ¿no? O jerarquía de quién está más oprimido, ¿no? Estábamos hablando esta mañana de mujeres que votan a Vox porque son racistas o bueno, contradicciones, ¿no? Así de gente que parece que está yendo contra sus propios intereses. Y en el caso de ahora, bueno, a mí me preocupa bastante el aumento de la transfobia que está habiendo desde ciertos sectores que se consideran feministas y no sé, creo que es preocupante porque precisamente porque son a lo mejor sectores que han conseguido cierto altavoz, ¿no? Cierto reconocimiento y ahora mismo a mí me sorprende, ¿no? Que lo están utilizando muchas veces de una forma bastante agresiva, ¿no? Contra cualquier avance en los derechos trans. Y me pregunto también cómo podemos responder a esto, ¿no? Porque, claro, estos debates, y más ahora que no hay, con la pandemia y todo esto, no hay tantos espacios físicos, ¿no? Donde se puedan debatir, ¿no? Como estamos haciendo aquí. Y a través de las redes sociales hay como mucha agresividad, ¿no? En general. Y creo que tenemos que intentar también diferenciar lo que es la transfobia real, ¿no? Bueno, que viene de muchas voces, tristemente también voces llamadas feministas, de gente, bueno, pues que realmente se empieza a plantear estos temas, gente que se ha visto atraída por el feminismo y que tiene a estas mujeres como referentes, y aunque tienen ideas confusas, no son gente, digamos, con una transfobia interiorizada, ¿no? No podemos rechazarlas todas como las TERF estas, ¿no? No quieren y hacerles como un vacío. Yo creo que hay oportunidades muchas veces de debatir, ¿no? Y de tratar de ganarnos a esa gente, porque como ha dicho Laura al final de su intervención, una victoria para la gente trans es una victoria también para las mujeres y al revés, ¿no? Y tenemos que conseguir pues esta lucha, ¿no? Y que al final no hagan falta títulos como el de esta charla, ¿no? Y sea simplemente la lucha por la liberación en general, ¿no? Que no tenga que ser trans, el feminismo por separado. Y bueno, simplemente eso. Ok, muchas gracias, Dani. Paso turno para Héctor. Gracias, Irena. Quiero tocar dos cuestiones y lo haré brevemente porque tengo el cerebro frito de escribir los subtítulos que espero que estuviesen bien. Lo primero que quería decir es que estos debates muestran una cosa importante, que es que la unidad entre grupos oprimidos nunca es algo automático. En teoría podría parecer que en torno a un tema como este, ya sabes, debería ser muy fácil para que todo el mundo viese quién es el verdadero enemigo en esta cuestión. Y sin embargo estamos viendo cómo estos debates están dividiendo al movimiento por los derechos de las mujeres, por los derechos LGTB y demás, ¿no? ¿De dónde vienen las opresiones? Las opresiones en la sociedad capitalista se perpetúan de muchas maneras en el día a día, pero claramente vienen desde lo alto de la sociedad, ¿no? Vienen de gente como Trump, gente como Bolsonaro, gente como Vox en el Estado español, actuando como altavoces para las ideas más reaccionarias de la sociedad. Y por ese motivo, todos los grupos oprimidos tienen un interés común en superar el sistema existente y crear una sociedad distinta. Pero eso nunca es automático y de ahí viene la relevancia de grupos como Marx 21 para hacer esas conexiones entre grupos e intentar insistir en la importancia de la unidad y de la acción colectiva, ¿no? Que como dijo Laura en la última ponencia, es en última instancia el sujeto en toda su diversidad que puede conseguir este cambio. La segunda cuestión que quería mencionar es, como comentaba Dani, algunas de las personas que están planteando estos argumentos no son solo de la derecha, también vienen de la izquierda. Y bueno, en esos casos creo que la cuestión no es de
cerrar los espacios a nadie, nada por el estilo, es debatir de manera fraternal entre posiciones de izquierda, ¿no? Pero el argumento a menudo es que los géneros son una construcción social que se impone a las personas y que por lo tanto no deberíamos apoyar demandas como las que el colectivo trans está haciendo en este momento, porque reforzarán estereotipos de género. Creo que en el contexto de estos debates esa es una abstracción que nos aleja del argumento real. El argumento real es que vivimos en una sociedad en la que, nos guste o no, la gente vive de acuerdo a una serie de pautas que es cierto que son sociales, pero exigirle a las personas trans que vivan de acuerdo a estándares que no se nos aplican al resto de nosotros es una demanda absurda, ¿no? Y más importante aún, si no luchamos por el derecho a la autoidentificación, que es la cuestión clave en estos debates, en práctica, ¿qué estamos diciendo? Si decimos que individuos no pueden decidir cuál es su identidad, en la práctica estamos diciendo que el Estado es quien decidirá qué va a aparecer en sus pasaportes, cuál va a ser su género, qué espacios pueden acceder. Entonces, no es una cuestión abstracta. Si no tomamos posición en torno a esto, estamos dejando que las fuerzas del Estado capitalista sean quienes determinen qué tipo de vidas pueden vivir las personas, y impidiéndoles vivir una vida auténtica dentro del capitalismo, si bien, como Laura y otra gente ha dicho, liberación absoluta no puede existir bajo esta sociedad. Pero en el contexto actual creo que esta es una cuestión muy importante. Gracias, Héctor. Turno de palabra para Alma. No, Amin. Voy a arriesgarme. Venga. El debate es muy interesante. Creo que a veces lo que hago yo cuando no entiendo el todo, eso me pasa siempre, intento hacer analogías entre cosas que entiendo mejor. Creo que en este debate también el derecho a la autoidentificación en sí, creo que por hecho no habrá muchas personas que estarán en contra, sino lo que hay que debatir, cuáles son las consecuencias sociales, legales de este tema. Es ahí donde hay algunos colectivos que son más, tienen dudas que hay que aclarar, hay que debatir, si no es dejarlo entre las manos de un Estado capitalista. Yo también, como este debate me interesa, yo estaba en un movimiento después de Black Lives Matter. Se ha creado una organización que se llama Afrodescendientes. Y yo, por ser del norte de África, me consideraba como africano, normalmente africano. Y al final me encontré en una situación de ser excluido de este movimiento, de esta organización. No ha sido admitido en esta organización porque consideraban que ser afrodescendiente es tener también una relación con la historia de la esclavitud, el tema este. Entonces, al principio lo tomaba mal e intenté de entender el tema. ¿Por qué? Porque es por ser africano y me considero, no soy blanco ni africano, al final, ¿qué soy? Hay muchas cosas así que pasan. Después entiendo un poco que en este grupo había una búsqueda de contenido, de significado. ¿Qué significa ser afrodescendiente o negro? Para, no en el sentido de excluir o de apoyar las opresiones que viviré yo como persona migrante. Yo estoy segurísimo que estas personas no apoyan la opresión, pero consideraban necesario de construir un grupo donde se encuentran ellos, pero siempre en una perspectiva de luchar juntas con todos los oprimidos. Entonces, eso es creo que la idea clave. Diferentes sí, pero juntas en la lucha para cambiar una situación que nos oprima a todas al final. El derecho al autoidentificarse, creo que el más importante es hablar de las consecuencias de esto. Muchas gracias. Paso turno a Nuno.
Hola, buenas tardes. Bueno, las intervenciones, bueno, súper interesantes, muchas gracias. Bueno, y sobre todo, Alma, la pregunta, ¿no? Clave de qué es ser mujer, ¿no? Pues la verdad es que desde, pues eso, no me la había planteado nunca y, bueno, la cabeza me da vueltas, ¿no? A ver, me parece fantástico, ¿no? El término que utiliza Mar cuando dice que la transfobia se tendría que llamar transodio, ¿no? Porque al final es un poco eso, como las personas cis estamos en contra entre nosotros mismos, ¿no? O sea, es decir, que las personas feministas que se les llena la boca, ¿no? ¿Qué es el feminismo entonces, ¿no? Que vendría a ser lo mismo, porque ahí es un poco cuando nos ponen todas esas etiquetas de, por ejemplo, hablo en mi caso, ¿no? De entre nosotras mismas, ¿no? Como somos opresoras las unas con las otras. Cómo nos marcan, ¿no? Desde que nacemos, simplemente por el sexo que tenemos, el aparato genital, ¿no? O lo que tenemos entre las piernas, simplemente cómo nos marca el resto de nuestra vida sin darnos la opción a eso, ¿no? A crearnos una propia identidad y decidir quién queremos ser. Y desde bien jóvenes, ¿no? Ya nos están preguntando, por ejemplo, si tenemos pensados tener hijos y nos cuestionan el hecho de por qué no los tenemos, ¿no? Como si el hecho de ser mujer, simplemente por el hecho de ser mujer, ya tuviésemos ahí un programa, rollo como una lavadora, que nos viene de serie y que es el instinto maternal ¿no? Y dices, bueno, ¿y el que no lo tiene, qué pasa? ¿Que ya no es mujer? ¿Que está tarada? ¿Que es un bicho raro? ¿No? No sé, o sea, son estas cosas que evidentemente hay muchas etiquetas, ¿no? que nos vienen dadas en la vida, que a veces dices, hostia, ¿y con qué me identifico y por qué no me dejan identificarme de la manera que yo quiera, ¿no? Y me pone, por ejemplo, se me viene a la mente que hace unos años, por problemas muy diferentes a lo mejor a esto, no sé, bueno, mi baja autoestima, llámalo X, decido que voy a ser mujer y me compro unos zapatos de tacón, ¿no? O sea, yo misma, ¿no? Sigo las pautas que decíais antes, ¿no? Los estereotipos de, o sea, para ser mujer tienes que llevar tacones, ir a la pelu, pintarte las uñas, ¿no? Para sentirte mujer, porque si no, no es como que no sabes lo que eres en el mundo, ¿no? Cuando yo siempre me he considerado más marimacho que mujer o más niño que niña, en el sentido de que me gustaban más los juegos de niños que de niñas, claro, con 40 y tantos, evidentemente en aquella época no era muy común y eras la rara, ¿no? Bueno, pues sí, pues es posible. Pero es que estas dudas me siguen llegando, ¿no? Estos estereotipos me siguen llegando. Y claro, cuando ya te metes en luchas, en historias y profundizas más allá, ¿no? Te das cuenta de que muchas veces los llevamos como muy grabados a fuego y es muy difícil deshacerse de ciertas cosas y no hacer daño, ¿no? Porque hay veces que a lo mejor inconscientemente incluso podemos llegar a molestar a alguien con ciertos comentarios o actitudes que a veces son inconscientes simplemente porque he nacido con lo que he nacido. Y creo que ahí deberíamos hacer ahí un trabajo interno importante muchas veces, ¿no? Antes de enredarnos a lo mejor en una lucha o, exacto, ¿no? Informarnos bien porque a veces no es fobia, es odio y esto hay que cambiarlo ya, ¿no? Pero bueno, nada, corto. Gracias. Gracias, Nuno. No sé si hay algún turno más pedido. Sí, Joan, creo que es el último. Joan. Yo quería comentar muy brevemente una cosa.
Yo creo que es el tema del debate con las feministas antitrans es un tema que queda reducido esencialmente a la gente más activista y más militante. Yo creo que esa es una cosa que se ha repetido a lo largo del tiempo. Cuando hubo la primera manifestación gay en Barcelona, el FAG, el Fondo de Alliberament Gay de Cataluña, sacó un comunicado terrible poniendo que no se identificaba con el grupo de transexuales que encabezaba la manifestación, etcétera, etcétera. Cuando empezó a funcionar Transexualia, se pidió a las asociaciones de feministas que les dejaran compartir en los locales que tenían dependientes del Instituto de la Mujer. La mayor parte de ellas rechazaron la entrada de las mujeres transexuales dentro del edificio del Instituto de la Mujer. Yo creo que la mayor parte de las mujeres trans tienen muy claro lo que son, o sea, qué tipo de mujer quieren ser y qué tipo de mujer son. De hecho, hay un caso anecdótico. Cuando empezó a funcionar Transexual, y había un programa en esos años que se llamaba Esta noche cruzamos el Mississippi, y que conseguimos a través de los programas de la Unión Europea un programa de aprendizaje de patronaje y de costura para mujeres trans, que se apuntaron un montón de mujeres, había como 30 y tantas mujeres en el programa, y que llevaban unas monjas de Cáritas. Los llamaron del programa de Esta noche cruzamos el Mississippi para ver si podíamos intervenir en el programa, que las trans pasaran los modelos que habían hecho con las monjas y que las monjas fueran diciendo el tipo de modelo que llevaban, de que estaba hecho la ropa, etcétera, etcétera. Hubo una votación dentro de Transexualia y la mayor parte de las mujeres trans decidieron que eso era una falta de respeto hacia su persona, etcétera, etcétera, y votaron en contra de esa propuesta. Yo creo que después de trabajar tantísimos años con muchas mujeres trans, hay que decir que yo creo que tienen muy claro lo que son, y si no necesitan para nada que alguien les dé, digamos, el visto bueno de que son unas mujeres trans. Muchas gracias, Joan. ¿Alguna intervención más? O si alguien se anima, porque esta ya es la última llamada y doy turno a las ponentes para que hagan una breve intervención. Bueno, pues paso turno a Alma, Mar y luego Laura para que pues terminen y dejen sus reflexiones y respondan a las preguntas. Vale, creo que voy primera. Pues, a ver, yo no me había preparado una para el final, pero hay algo hay como 3 puntos que me han llamado la atención, ¿no? Primero, Mar ha hecho un trabajo de la leche identificándose como mujer, pero el resto de mujeres que han hablado no lo hemos hecho. Yo la primera. Eso es algo que nos tiene que llamar la atención, ¿no? ¿Por qué no hemos hecho ese trabajo que alguien sí que ha hecho, nosotras no? Que hay muchas mujeres que hacen y que nosotras no. Segundo, cuando yo hablo de mujeres, a lo mejor está mal, pero es que yo incluyo a las mujeres trans. Quizás las mujeres trans prefieran que hable de mujeres y mujeres trans, si ellas lo consideran así, absolutamente. Pero en mi ideología de feminismo, en mi camino feminista, una mujer trans es una mujer y está a mi lado de la mano en la lucha, ni delante ni detrás, a mi lado. Ese es el feminismo en el que creo. Igual si no lo especifico no se entiende y ya lo siento. Pero para mí las mujeres trans son mujeres y están a mi lado en la lucha por esa igualdad de derechos de mujeres, porque también lo son. Y segundo, y tercero y por último quizás, ¿no? Hablar de tiempos. Cuando hablas de esos genitales, cuando hablas de esa identidad sexual y de ese género, hay una discordancia de tiempos. Esos genitales los ves en el segundo trimestre, en la ecografía de los 4 meses, en la que a la señora embarazada le dicen, es un niño o es una niña, y ya le plantan un género, es que se lo plantan automáticamente, pero la identidad sexual es algo que desarrollamos, creo, de lo poco que pueda saber de psicología, más tirando para la adolescencia. Entonces ahí tenemos un problema de tiempos que tenemos que, no tenemos conciencia de nosotras mismas cuando tenemos 2 años, pero sin embargo, sin tener conciencia de nosotras mismas con 2 años ya tenemos un género ahí impuesto, porque lo tenemos. Y no es por una identidad sexual, no nos han impuesto ese género por una identidad sexual. Nos los han impuesto por algo. Entonces, yo no digo que esto sea bueno o sea malo. Lo que digo es que hay que romper esa relación tóxica, porque es obvio que nos está haciendo daño. Nos lo está haciendo. A mí me está haciendo daño como mujer. A mí supongo que le estará haciendo daño como hombre, porque también le plantan un rol. Simplemente eso, hablar de tiempos, que los tiempos no son los mismos, que el género nos lo imponen desde que
la futura personita que va a tener un niño o una niña pinta la habitación de rosa o azul. Y que eso es contra lo que yo estoy, contra ese género. Es lo que no me cuadra en esta ecuación, es lo que creo que hay que eliminar. Ya está. Perfecto, gracias. Mar. Hola, bueno, Alba, creo que me alegro mucho oírte. Hay una cosa simbólica que tú has dicho, fíjate, tú dices, la única que ha explicado que es mujer es Mar. Fíjate, pues fíjate, ¿sabes por qué? Porque intrínsecamente las mujeres cis se creen que tienen la posesión de ser mujer y no tienen que explicarnos. Somos nosotras las que constantemente tenemos que explicar quiénes somos. Respuesta 1. Respuesta 2. Creo que sí que creo que te hacen un lío, Alba. Te lo digo desde el cariño, te lo digo desde querer coaprender juntas cuando mezclas conceptos. Vamos a ver. Cuando nacemos no se nos asigna un género, se nos asigna un sexo. Y el sexo se nos asigna en función de los genitales. Después, conjuntamente va implícitamente también un género. Pero claro, cuando yo te digo, a la mamá le dice usted tiene un niño, decir tiene un niño, decir tiene una niña, no es un género. Lo que claro, que implícitamente ya conlleva que si un niño tiene que expresarse de esta manera, hay que vestirlo de azul, hay que vestirlo de rosa. Pero se nos asigna un sexo, no un género. Primero para que manejemos un poquito, como tú dices, los tiempos. Lo primero, se nos asigna un sexo. ¿Cuándo tenemos conciencia de nuestra identidad? Bueno, pues yo que sí que he leído mucho de esto, precisamente porque tengo que estar explicándome constantemente, se me cuestiona constantemente, pues bueno, la Asociación de Psiquiatría Americana marca que la identidad sexual se empieza a tomar conciencia de ella a los 2 años, casi a los 7 u 8 años queda estabilizada. La identidad sexual, la conciencia de quién cada uno es. Otra cosa es distinta después, como he dicho anteriormente, el género es la representación de esta identidad. Y está claro que el género sí que está contaminado, está intoxicado por intereses sexistas, por intereses que, bueno, que no vamos a repetir, que ya todas y todos sabemos, y que estamos en esa lucha por deconstruirlo. También me parece perverso y ruin señalar a las personas trans como personas que reproducimos los roles de género. Pero bueno, los roles de género no están diseñados para nosotras, sino para todas las personas, para todos los hombres, para todas las mujeres, y forman parte del lenguaje social y corporal. Nosotras no vivimos en una burbuja aparte. Por lo tanto, me parece también perverso llamarnos a que nosotras somos las que reproducimos los roles. Nosotras, tú y la otra, tú tienes el pelo largo, la otra tiene el pelo corto, la otra se depila, la otra no se depila, cada una no expresamos como nos da la gana. Y más en este lado en el que estamos, que es en el lado un poco, se supone, de la contestación, ¿no? Por otro lado, también me gustaría corregir la palabra cuando se dice autoidentificación. No, mira, la palabra no es autoidentificación. La palabra correcta es autodeterminación. Y la palabra autodeterminación es un principio jurídico que adquiere rango de derecho humano fundamental. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica? La consecuencia jurídica que tiene la libre autodeterminación de la identidad sexual y expresión de género, que no de la autoidentificación del género, está malamente construido. Libre determinación de la identidad sexual y expresión de género es un principio jurídico que adquiere rango de derecho humano fundamental. Y la consecuencia directa es reconocer que las personas trans somos sujetos de derecho. Rompe con el tutelaje, rompe con aquel tutelaje al que también han sido impuestas mujeres durante muchísimo tiempo, mujeres que no han tenido capaces de poder heredar, viajar. No me voy a repetir, nosotras no somos sujetas de derecho porque... Perdona, tienes que terminar, disculpa. Pues tengo que ir terminando. Y es que si no explico. Bueno, de todas maneras,
termino rápido. También es lógico que en un mundo patriarcal y machista que lo atraviesa todo, por eso también las mujeres trans, lo mismo que las mujeres lesbianas o que las mujeres bisexuales, también somos dentro de los colectivos LGTBI, consecuencia también de ese machismo que tiene que ver mucho con el gaycentrismo, con el gay blanco y por qué siempre es el hombre quien además determina y se otorga la tutela y representación de todo el colectivo. Solamente para decir y para decirle también a Laura que muchos besos, que muchos ánimos, que también tenemos que revisarnos mucho cuando la izquierda tiene que revisarse por qué coincide y los feminismos en los mismos planteamientos de la ultraderecha y de los fundamentalismos más religiosos. Algo funciona mal. Gracias, Mar. Bueno, paso turno a Laura Miles. Okay, thank you. I think we could we could talk for hours about some of the points that people have raised, and there have been some very good, stimulating points that people have raised in the discussion. I'll just respond to 2 or 3, perhaps, of those points. At the beginning, Maria talked about Sylvia Rivera's struggle in gay pride, and that's absolutely right. She had to fight to get on the stage at the 1973 Pride in New York. There is a wonderful piece of film on YouTube, if you understand English, which you can look at, which is her speech. And it brings the hairs on the back of your neck to stand up. It is wonderful. It's called You're Better Quiet Down. You're Better Quiet Down. But it is fantastic. Joan, I think that's how you pronounce your name, Joan, talked also about the rejection of trans people in the gay movement. And that's also true. Sylvia Rivera dropped out of activity for 20 years because she felt so excluded. There was a divide between those people who believed in a reformist approach, being sensible, not rocking the boat. And Sylvia and trans people generally don't fit. Therefore, we have had to fight even harder in those decades since then. I do think that those divisions have become less in recent years. One reason, I think, is because in the 1990s, gay people, especially gay men, and trans people, especially trans women, had to fight together against HIV and AIDS. People may not know that trans women are one of the highest risk groups. Something like 19% of all trans women around the world have HIV AIDS. And therefore, the common fight meant beginning to break down some of those
barriers. Not all of them, but some of them. I probably haven't got very long, so I can't deal with everything that people raised. I would say, I think it was Danny who said how difficult it can be to respond to aggressive responses to transphobic attacks in the media. And it is difficult under lockdown. It has been difficult. But we managed to organise socially distanced protests in the summer. And it's possible that in a few weeks or months, we may be able to be on the streets again. In Britain, a number of cities now have specific trans pride marches, not just gay pride, but trans pride. And those marches are often younger, noisier, more exciting, and more political than the pride parades. And that is fantastic. I think we also have to make the links with the trade union movement, because there are those who try to raise transphobic, hateful motions. In the UK, in Britain, every time these have been raised, a majority have rejected them. And that's important, I think, for the future. I'll just finish by saying, I think our tradition, the International Socialist tradition, in which both Marx 21 and the Socialist Workers' Party in Britain have much to contribute to the fight against the oppression of trans people and the oppression of all vulnerable people. We have spent time thinking about how to develop our theories of the oppression of trans and non-binary people, but we also realize that you have to link that to the struggle in our communities, in our workplaces, in our unions. And it is part of the struggle to change the world. It's part of the struggle to build a socialist society. I'll end with saying that, as I said in my talk, I don't believe that we will end hatred against trans, non-binary, gender variant people, or gay people, or black people within capitalism. The struggle against oppression has to also be the struggle for socialism. Lenin, the leader of the Bolshevik Party, who led the only successful socialist revolution so far, said that a revolution is the festival of the oppressed. And I think that is a crucial point to make when we meet people and talk to them about the need to support and get involved in class struggle to change the world and change the way in which we are all oppressed, actually, by the gender binary. Not just trans people, all people are oppressed
by the gender binary, and we all need to fight against it and change the world. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que hayáis aprendido, que es lo más importante de estas charlas. Y bueno, cerramos la charla. Muchísimas gracias a todas y a todos y nos vemos.